Hoy te cuento nuestra experiencia y algunas recomendaciones importantes si estás pensando en visitar las playas de Liguria en Italia. Salimos temprano con la idea de pasar el día en la famosa playa del Malpaso, una de las más recomendadas por su belleza natural. Sin embargo, al llegar a la zona alrededor de las 10 de la mañana, un miércoles, que se supone que es un día de poca afluencia, nos encontramos con un problema muy común en esta región. No había absolutamente ningún lugar para estacionar. Y es que si vienes en auto, tienes que llegar muy temprano, literalmente antes de las 8 de la mañana, si quieres tener chances reales de aparcar cerca de las playas más populares. De lo contrario, te tocará dar vueltas sin éxito, o como nos pasó a nosotros, cambiar el plano. Finalmente, después de buscar durante casi media hora, conseguimos estacionar en Barigotti, un encantador pueblo costero a unos minutos de Malpaso. Allí decidimos quedarnos y disfrutar del mar. ¿Qué tal el agua? ¿Rica? Bene. En muchas partes de Italia las playas suelen ser de pago, pero algo que descubrimos que conviene saber es que junto a cada playa de pago suele haber una pequeña sección de playa libre, a veces no tan pequeña, y que es accesible para todos. Pero eso sí, lleva tu propia sombrilla si no quieres terminar tostándote bajo el sol. Alquilar una sombrilla en una de las playas de pago puede costarte entre 35 y 45 euros por día, y eso muchas veces sin incluir las tumbonas. Ahora bien, vale la pena pagar por una playa equipada. En algunos casos sí, especialmente si vienes con niños o si prefieres una experiencia más cómoda. Al pagar normalmente tendrás acceso a un bar cercano, a duchas, baños, zonas con sombra, seguridad y una cierta tranquilidad que no siempre se encuentra en la parte libre. Aunque eso sí, los vendedores ambulantes siguen estando presentes y algunos pueden ser algo insistentes y siempre pueden ser oportunistas, así que debes tener un ojo con tus cosas. La playa donde estuvimos en Barigotti era de guijarros, esas piedritas redondas que no son muy cómodas para caminar descalzo. Así que unas sandalias de agua probablemente te pueden ayudar, pero la verdad es que al rato de estar ahí ya dejas de sentirlo. Se quema, mano, se quema.
La recompensa, sin embargo, es grande. El agua es increíblemente cristalina, tranquila, celeste, perfecta para nadar y relajarse sin oleaje fuerte. Gnocchi con ragú de pulpo y una cotoleta con patatines fritas. Hoy, Victorino que estás filmando. En resumen, aunque no pudimos llegar a nuestro destino original, la experiencia fue positiva. Liguria tiene unos rincones preciosos que vale la pena explorar y hasta los cambios de plan pueden terminar siendo un acierto. Esta es una playa libre. A esta hora ya todo está más tranquilo, son casi las 5 de la tarde. Aunque aquí todavía oscurece cerca de las 10 de la noche, cuarto para las 10. Todavía quedan 5 horas, 4 horas y media muy buenas de sol, de luz. Hay varias playas libres por acá. Esta es playa libre, al costado hay una playa, esta de aquí es playa de pago. En realidad es una playa que pagas 30, 40 euros por entrar y te dan una mesa, una sombrilla. Pero si tienes tu sombrilla vas a la playa libre. Antes de cerrar, no puedo dejar de mencionar lo hermosa que es la costanera de esta zona. Las vistas al mar, los colores pastel de las casas y ese aire elegante pero relajado. De verdad nos recordó mucho a la costa sur francesa. Es muy parecido. El cielo es igual de azul, el mar es turquesa. Sin embargo, en la parte de Liguria encontramos ese encanto italiano que es inconfundible, ¿no? Si tienes oportunidad, ven a descubrir Liguria por ti mismo, pero hazlo con tiempo y buen calzado, y no olvides tener tu propia sombrilla, que vas a ahorrar un dinero y vas a cubrirte del sol, que es muy fuerte. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte si te gustan los viajes reales, sin filtros y con consejos que te ahorran dinero, tiempo y dolores de cabeza. Déjanos un like, comparte si puedes y nos vemos en el siguiente. Gracias.